Y nosotros aprovechamos, por supuesto, para comentar la escena de los mercados y, por supuesto, comentar también la reacción en las bolsas tras el dato de inflación. Saludamos a José Luis García, CEO de enbolsa.net. José Luis, muy buenas. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, hoy Wall Street está de clara celebración, subidas importantes las que estamos viendo en el S&P 500, en el Nasdaq, en el Dow Jones de Industriales, bueno, sobre todo la fortaleza del Nasdaq, disparándose ya casi un 5%, 11.329 puntos. ¿Cómo estás viendo esta reacción después de un dato de inflación que ha sorprendido y mucho, ¿no? Mejor de lo esperado y mejor, por supuesto, respecto al dato anterior, una mejora de 5 décimas. Buenísimo, un dato muy bueno, mucho mejor de lo esperado por el consenso de analistas. Hay que recordar que la visión que teníamos a principio de la sesión, cuando veíamos un poco las expectativas que tenían las distintas entidades financieras norteamericanas, como Wells Fargo, que proyectaba en torno a un 8%, ¿no? O Bank of America, 7,9%, ¿no? El caso de Citi, 7,8%, o Societe Generale, que hablaba de 8%, pues fijaros cómo el resultado final ha sido muchísimo mejor de lo esperado y el mercado al final es un poco lo que necesita o lo que estaba esperando para que el mensaje pueda volverse un poquito más dovish, un poquito más suave, ¿no? Y que en las próximas reuniones del Banco Central, de la Reserva Federal, pues la política sea un poquito menos agresiva. ¿Qué es lo que va a hacer? Por un lado, que el dólar se deteriore y por otro lado, que las bolsas se vuelvan un poquito más favorables. Aunque es verdad también que es una situación que dentro del entorno en el que nos encontramos, de la parte del año en la que nos encontramos, también, como sabes, lo hemos comentado algunas veces desde enbolsa.net, comentamos mucho el tema de la estacionalidad, ¿no? Y es que realmente es el mejor momento del año para invertir con gran diferencia con respecto a otras situaciones del mercado en otros momentos, ¿no? Y es que el final de año suele ser una situación muy favorable. Yo traía hoy, si quieres, para que veas, actualizando un poquito los datos estacionales desde fecha de ahora, de 10 de noviembre, para mostrarle un poquito a los que están viendo el programa, para que puedan ver realmente qué nos puede deparar el mercado atendiendo a estas buenas noticias desde el punto de vista macroeconómico que vienen y, por otro lado, la buena pauta estacional, porque hay que recordar que estamos en una época de consumo donde se van a disparar el consumo durante el mes de noviembre, ya lo sabemos, con esas fechas tan tradicionales en Estados Unidos, ¿no? Como el Día de Acción de Gracias o Black Friday, hace poco tuvimos Halloween, o el efecto de Navidad, ¿no? Y entonces, fijaros, he actualizado las fechas a partir del 10 de noviembre y me he ido, por ejemplo, de 9 de noviembre a 5 de enero. Estamos hablando de un mercado que ya está muy alto. Bueno, pues si contamos desde el 9 de enero hasta el 5 de, perdón, desde el 9 de noviembre hasta el 5 de enero, ¿qué hace la bolsa americana? Pues fijaros, la bolsa americana en los últimos 72 años ha subido un 77,78% de las veces, o lo que es lo mismo, 56 ocasiones ha terminado siendo positivo el mercado y 16 veces terminó siendo negativo. Como ven, es una probabilidad muy positiva para que el mercado termine por encima de los niveles actuales. El mercado del S&P 500 por encima de los niveles que está marcando hoy, que ya son unos niveles de rebote bastante considerables, pues fíjense que todavía hay un margen de mejora todavía importante. Pero si me voy a Europa, por ejemplo, veo el DAX, que tiene unos niveles de subida actuales pues muy relevantes también, con una revalorización muy importante desde mínimos. Fijaros como entre el 7 de noviembre y el 4 de enero, en los últimos 34 años, el patrón estacional nos dice que 29 de esos 34 años, 29, supone un 85% de los años en los últimos 34, el DAX alemán ha terminado por encima del valor de ayer o antes de ayer. O sea, digamos que tiene una capacidad de revalorización muy potente entre el mes de noviembre y el mes de diciembre. Y termino mostrando, simplemente llevándomelo, en este caso, al Eurostoxx, para globalizar un poquito más la visión europea, ¿no? Y en el caso de Europa, desde la cotización de hoy del Eurostoxx a 5 de enero, la probabilidad de que termine el precio en 5 de enero por encima del valor de hoy es de un 75%. En los últimos 35 años, 26 de esos 35 años, terminó el precio por encima. O sea, con esto queremos decir que el mercado está recuperando de una manera potente porque el patrón estacional empieza a finales de octubre, como dijimos en este programa, y como venimos hablando, es un patrón estacional muy potente, pero es que todavía tiene recorrido a fecha 10 de noviembre. Fijaros que en los tres casos, Eurostoxx, DAX y S&P 500, tendría todavía capacidad de revalorización para lo que queda de final de año.
Que no quiere decir con esto que el sesgo vaya a cambiar y que la tendencia ya sea alcista y que estemos en un mercado positivo. No, lo que quiere decir es que todavía le queda capacidad de rebote. Así que yo creo que es una señal que viene a corroborar la pauta estacional y además certifica la debilidad del dólar, que en este caso también es otra parte de la ecuación muy importante analizar cómo el impacto del dato económico, por un lado, en respecto a los índices bursátiles, pero también con el dólar americano, que es muy importante. Precisamente quería preguntarte por el dólar y también además por el eurodólar, porque ahora mismo estamos vigilando hasta qué punto podría estar en una importante zona de techo. Cuéntanos. Pues mira, con respecto al dólar americano, creo que es muy interesante. Traigo un estudio muy cortito, pero para que lo podamos entender bien. Fijaros, nosotros pensamos que el dólar está cerca de una zona de techo o montando un techo ya relevante de medio y largo plazo. Y lo vamos a sustentar en algo. Evidentemente, la tendencia del dólar americano, en este caso tengo el index dólar, he utilizado el ETF, el UUP, que es el Invesco DBS Dollar Index Bullish Fund, que es un ETF cotizado. Fijaros cómo la tendencia es brutalmente alcista. Eso es absolutamente impepinable, ¿no? Y además estamos en una pauta estacional relativamente favorable para el dólar. Pero la clave es, si el dólar, si pensamos que el dólar puede estar haciendo un techo, y ahora voy a explicar varios análisis que me llevan a pensar eso, y miramos el coeficiente de correlación, ojo, porque muchas veces la gente piensa, ¿verdad? Nos dicen, oye, ¿qué correlación tiene el dólar americano con el mercado? Con el SP500. ¿O qué correlación tiene el dólar americano con los bonos? ¿O qué correlación tiene el dólar americano con el oro, por ejemplo? Pues fijaros, he traído aquí una tabla con coeficientes de correlaciones donde aparece perfectamente que a 6 meses, en los últimos 6 meses, el coeficiente de correlación entre el dólar y el SP500 es negativo, pero negativo potente. ¿Qué significa esto? Que sea un coeficiente de correlación. Significa que en los últimos 6 meses, cuando el dólar americano ha subido, y ha subido con potencia, fijaros en la gráfica, lo voy a poner aquí para que se vea bien. Fijaros, aquí tengo la comparativa entre el dólar americano, que es en color negro, y el mercado americano, en este caso el SP500 en color azul. En el segundo gráfico, fijaros la comparativa del último año y medio. Fijaros, este es el dólar americano subiendo en negro con mucha fuerza. Y en rojo aparece los bonos, los bonos de alta calidad cayendo. Y con respecto al oro, fijaros la curva de precios ascendente del dólar americano y cómo desciende. Aquí abajo está el indicador de correlación para que veamos cómo muchas veces hablamos, no, es que cuando el dólar sube, el SP también sube. No, es que el dólar tiene una correlación positiva con tal. Señores, la realidad a día de hoy es que la correlación es negativa entre el dólar y el mercado de acciones, entre el dólar y el mercado de bonos y entre el dólar y el mercado, en este caso, con el oro. Por lo tanto, si creemos y pensamos que podemos estar en el final del ciclo alcista para, en este caso, para el dólar americano, y su correlación es negativa, ¿qué deberíamos de esperar para el mercado de bonos? Por ejemplo, que tiene una correlación negativa de menos 0,85. Pues que si el mercado cae, si el dólar cae, los bonos van a tender a recuperarse. Y si el dólar cae, el mercado, en este caso relacionado con materias primas, metales preciosos como el oro o la plata, debería subir, porque su coeficiente de correlación a día de hoy y a 6 meses vista es absolutamente negativo. Y como decía, voy a sustentarlo porque pensamos que el dólar puede caer. En primer lugar, entre el 23 de noviembre y el 1 de enero tenemos una pauta estacional muy negativa para el dólar. Tan negativa que de los últimos 25 años, 19 terminó cayendo. Pero vamos a centrarnos en el dato del índice de optimismo. Como saben, muchos de los que nos ven están el fit and greed, el pesimismo y el optimismo de la bolsa, el miedo y la codicia. Pues en las divisas, en este caso en el dólar americano, también existe ese indicador que se llama el índice de optimismo o pesimismo. Fijaros dónde está el dato del índice de optimismo del dólar americano en este momento. Está en una zona de absoluto techo, como ya ocurrió en fechas como el año 2005, como el año 2008, como el año 2012 o como el año 2015. En 5 ocasiones anteriores hemos visto un valor de optimismo en el dólar tan alto como el actual. ¿Qué hizo el mercado después? Pues fíjense, aquí tienen la tabla. Un año después, en las 4 ocasiones anteriores que se ha dado un índice de optimismo tan alto como el que tenemos hoy, en las 4 ocasiones el dólar americano, un año después, terminó claudicando y cayendo posteriormente y entrando en un ciclo bajista
y haciendo techo en esa situación. Un año después, en todas las casuísticas, terminó cayendo. Pero es que 6 meses después, la mitad de las veces sí, la mitad de las veces no. Y por lo tanto, ¿qué podemos esperar de divisas como la libra dólar, como el euro dólar o como el dólar canadiense? Pues muy fácil, volvemos otra vez a ver lo mismo. ¿Qué ocurre con el riesgo de giro de una libra ante un dólar tan fuerte como el actual? Fíjense, en todas las veces anteriores que han ocurrido, año 2008, año 2010, año 2016 y año 2020, 2, 3 y 6 meses después, la libra terminó subiendo por encima del dólar, o lo que es lo mismo, girándose al alza el euro dólar, la libra dólar subiendo, y el dólar americano contra el canadiense cayendo. Las estadísticas son demoledoras. En todos los casos donde hemos tenido una situación como la actual, en situaciones precedentes, en el año 2008, 10, 16 y 20, el mercado terminó subiendo con fuerza la libra y cayendo el dólar americano. Y por último, con el dólar canadiense, la misma situación. Casuísticas iguales a las actuales, la que ocurrió en el año 2010, 2011, 2012 y 2020. Todos estos casos que ven, ¿cómo terminaron? Con un giro muy potente del dólar canadiense, dólar americano contra el canadiense cayendo, es decir, fortaleciéndose el canadiense, fortaleciéndose la libra y fortaleciéndose el euro frente a una divisa como el dólar, que está muy cerca de formar techo. Y remato con lo último, un gráfico que me ha encantado, no sé si puedo ponerlo porque tengo aquí esto ocultado en la pantalla, pero gráficos que me encantan. Dólar canadiense contra el dólar americano en gráfico diario. Fíjense, clarísimo, hombro, cabeza, hombro, formación de techo espectacular la que se ha producido en este par de divisas. ¿Qué significa? Que a partir de ahora podemos esperar movimientos bajistas de este par, o lo que es lo mismo, debilidad del dólar americano y potencia del dólar canadiense frente al mismo. Yo creo que las señales son muy claras, son muy evidentes y tenemos que tenerlas en cuenta de que creo que el periodo de fortaleza del dólar ha llegado o está llegando a su fin. Pues nos quedamos nosotros con este titular, el periodo de fortaleza del dólar llegando a su fin. Como nos decías, pues podría caer el dólar y aquí están los motivos más que explicados. José Luis García, CEO de enbolsa.net, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un saludo, chao.